al güerito que era una bronca bien grande. Nosotros no vamos a estar aquí. Pero le voy a pagar para que la DEA haga lo que nosotros queremos. Yo no creo que ese güey tropiece con la misma piedra 2 veces. Pues habrá que ver, ¿no? ¿Qué me pasa según tú? A ver. Que te lleva a la fregada porque no te puedes embarazar. Y por eso andas bien amargada. Porque no puedes embarazarte. Es eso, ¿verdad? ¡Quieta! ¡No te muevas! No te muevas, chino. ¿Qué es lo que me está ocultando? Porque aquí nada huele bien. Has perdido ese olfato, mija. Chema, ¿qué mierda está pasando, Andrews? Ya el señor Chema tendrá tiempo por explicarles. But for now, hand me your weapons. ¿Qué pasó, pinche güero? ¿Cómo que están armados? No me expongas de esa manera, cabrón. Está bien. Calmados todos. Órale, mija. Entregue el arma. Si te la entrego, no tendré con qué defenderme. Me quedó muy claro el mensaje cuando me mandaste a Torres hecho pedacitos. Sí, ese cabrón tenía tirria. Ahí disculparás mis modos. Pero pues contigo es distinto. A ti te puedo pegar un pinche plomazo. ¿Vas a entregar el arma? El pinche güero me va a contar cómo estuvo todo el circo. Así le hacemos. Yo te cuento todo lo que quieras. ¿Cómo fue que te dejaste comprar tan rápido, gringo de mí? Nah. El güerito es un hueso duro de roer. Costó más trabajo que cualquiera de mis viejas. ¿Verdad, güerito? Vamos a ver qué esconden los chinos, ¿eh? Deja a mi hija. Quiero ver la orden de cateo. Orden de cateo, mis güey, pinchino. Que te dije que suelte a mi hija. No tienen ¿Por qué estás tan derecho. nerviosito, ¡Registren! Que suelte a mi hija. Cállate, ¿Qué traes ahí atrás? ¿Qué estás escondiendo, Suelta el arma, pinchino. Suéltala. Dámela. ¡Dámela! Ya, papá, dásela. Es lo mejor, hay que darles lo que quieren. Pinchinos. Eso soy yo bien bonito, Hasta me excitó, Chala, ven para acá, ven para acá. Estás bastante guapita, con razón el pinche Chema está Me imagino que me vas a dar lo mismo que le das al Chema, ¿o no? Eso que a él se lo doy con gusto. Y tú tendrías que violarme. ¿Ah, sí? ¿De veras? Está muy bien. Está casada con 2 hijos. Un poco sola porque... pues, por el trabajo del marido, pero mejor así que haber seguido siendo tu amante, ¿no? Tuvo 2 hijos con ese hijo de la Así no se trata una mujer. Una mujer. La palabra te quedó muy grande, chap. Muy grande te quedó esa palabra. Mujer. La manda. La blanca. Hasta la pena. Es una pinche golfita. Agarra tu dinero. Órale, y lárgate de aquí, Tienes razón. Yo no soy igual que esas mujeres. Yo soy igual que tú. Igual, hijo de...
Don Ricardo. Don Ricardo. ¿Qué pasó? Disculpe que lo moleste, patrón, pero lo busca el señor Tobías. Que pase. Gracias. Ricardo, vine a prevenirte. Hablé con Ramiro Silva y me dijo que subiéramos a las vivas, que puede haber una arremetida de las autoridades en contra de nosotros. ¿Cómo ves? Pues sí, sí se lo dije a Saúl. No creo que haya sido una buena idea, hija. Ustedes crecieron juntos, pero... O sea, el Saúl es tu marido. No se nos vaya a poner celoso. Por mí que se encele todo lo que quiera. Yo ni madre es que iba a dejar de ayudar al Chema. ¿Tú ya platicaste con él? Ay, me habló. Yo no sé cómo puede pensar que yo voy a estar tranquila con todos los problemas que tiene y con la vida que lleva. No, hija, si a veces no quiero ni pensar. Lo que pasa es que estás muy sola, nana. ¿Y sabes que te voy a ir a visitar? Pues tú ven cuando quieras, hija. Pero no estoy tan sola. Tengo aquí a Nelly. Nelly es la prima de mi amiga Celia. Aquí la tengo haciéndome compañía. La Jackie. El Chema me habló de ella, no la conozco, pero pues salúdala de mi parte. Sí, yo aquí le digo. Sácate del pecho al Chema, hija. Tú tienes tu marido, ten tus hijos, haz tu vida. Ninguna de las dos cosas es fácil, nana. Ojalá tu amiga la Jackie me pudiera ayudar a ser mamá como te ayudaron a ti. Nos vemos, nana. Te mando un abrazo. Ay, mi niña. Todo amor es desengaño, Elvira. No hay otra cosa en la vida de esa muchacha y la del Chema. Estoy muy preocupada porque la Amanda no se embaraza. Y cuando le pregunto, dice como que no le importa. ¿Tú sabes algo? Solo te contó algo. ¿Es verdad que se fueron a hacer análisis? No, pues si tú no sabes que es tu hija menos yo. Oye, te estoy preguntando sobre tu hijo. El matrimonio es de dos. Pues sí, pero lo que a mí me cuenta mi hijo no tengo por qué andártelo diciendo. ¿Qué preguntas me haces, Blanca? Oye, ya deja la payasada, Inés. Tú sabes muy bien que yo no me llevo bien con mi hija. Y tú eres mi mejor amiga. Te estoy preguntando a ti. Bueno, pues al parecer se está haciendo un tratamiento. Algo así me dijo Saúl. ¿Cómo me encanta que mi papá me haga hacer estas cosas? Oye, morra, ¿por qué no eres bonita conmigo y me ayudas con esto? Tengo que ir a la casa, las cosas no están bien con la Amanda. Neta, qué suerte tiene mi papá de contar contigo. Ay, no me vengas con esas babosadas a mí. A ver, pues, ¿qué quieres? Que hagas este balance por mí, puedes. Órale, ya pásamelo. Sabía que podía contar contigo. Aquí está. Es más, mira, un regalito por ser tan dispuesta. Ay, híjole. No, pues si no te gusta trabajar, yo con estos regalos saco toda tu chamba, ¿eh? Conste. Nos vemos. Si me vas a pedir algo más, te lo voy a cobrar al doble, ¿eh? En ese caso, a mí me puedes cobrar lo que tú quieras. Fabricio. O sea, no bastaba nada más con tu jefe, sino que ahora también el hijo se la pasa acosándote. Oye. Bueno, pues, den un momentito aquí con la pareja feliz. Gracias, güerito. Qué acomedido. Chema, yo te puedo explicar todo. Aquí lo que sucedió es que tu amigo Andrews nos tendió una trampa con Torres. ¿Por qué no mejor te callas el hocico? Qué bien que te aliaste con don Ricardo Pachín. No fue así. No fue así. Ricardo necesitaba contactos acá, de este lado. Ay, por favor, Gary. Yo me di cuenta de tu movimiento, así que no trates de justificarte. Por favor, ¿qué es, Sweetie?
¿Tú cómo le vas a hacer para explicarle? Porque al igual que yo también... ¡No, tú le entendiste! Y sinceramente me vale madres lo que tengan que decir. Ok. Ok, Che. Entonces, ¿qué vas a hacer con nosotros? Pues contigo, mister. Lo único que te puedo ofrecer es un puesto en la seguridad. Por aquello del Vietnam y la ch... Pero hasta hot no me resultaste para eso. Si eres capaz de olvidar lo que pasó, pues yo puedo servirte todavía. Tengo a los clientes del gabacho y puedo conseguir más. Pues fíjate que hombre precavido vale por dos. Y ya el rojo tiene tu lista de contactos. Ya le conocen la cara al güey. Así es que, pues, como yo la veo, no tengo mucho que ofrecerte. ¿Quién iba a decir que íbamos a terminar jugando del mismo bando, gringo? ¿Te acuerdas cuando te conocí? Yo soy un gringo, loco, por estar con ustedes, man. ¿Y a poco lo estás haciendo por loco? ¿Ah? No te creo. Bueno, por los dos lados es lo mismo. Y sí, ustedes por lo menos tienen lealtad. Allá no. Jones, that son of a... Él estaba haciendo negocios con Leslie Carroll. Y si hubiera podido, me hubiera entregado sin problemas. Y López ahora es el jefe. Cuando este puesto era por mí. Those mother... Very unfair, man. Very unfair. Te ves bien ardido. Pero si vas a jugar con nosotros, no lo hagas por loco, ¿eh? Ni por resentido. Hazlo por ambición. Con el Chema, te vas a volver millonario. Silva trató de sobornar a Jiménez Arroyo, pero no pudo entrarle. Así que tuvo que insistirle en la importancia de recapturar al Chema. Todo va a estar bien, no te preocupes. No ganamos nada con preocuparnos. Lo dices como si supieras algo que yo no sé. Ricardo, con permiso. Pásale, pásale. Bienvenido, Nelson. Esta es tu casa, ¿eh? Gracias, Ricardo. Qué gustazo verte. Mira, te quiero presentar a mi socio. ¿Qué mi socio? Mi hermano, Tobias Clark. Él es el presidente municipal de aquí. Un placer, presidente municipal. Encantado. Bueno, pues, Toby, yo creo que ya te tienes que ir, ¿no? ¿Eh? Ah, sí, ya me iba. Ya se me hizo tarde. Bueno, pues los dejo. Fíjate. Bienvenido. Gracias. Permiso. Tequilita. Oh, no. Whiskycito. Whiskycito, ¿qué tal, eh? Un whisky, por favor. ¿Cómo no? Ricardín, el puerto de Tamaulipas está de para el desembarco. Y tu primo Raimundo y Damián tienen todo bajo control, hermano. Así que si tienes listo el lado gringo, estás hecho, papá. Eso iba caminando bien, pero uno de los gringos, de los socios, se peló con todo. Y no sé si confiar en el Roberts. Esa es la cosa. Pero bueno, eso ya va a caminar bien, hombre. Lo que he estado pensando es otra cosa, fíjate. A ti nadie te conoce en el gabacho. Nadie. ¿Qué opinarías si te infiltras en la organización del Chema Venegas? Acá. Bueno, ¿le entras o no, cap? Bueno, depende. ¿Cuánto y para eso? ¿Qué gano yo? ¿Qué ganas? ¿Qué pasó, Morillo? Ahora sírvele uno. ¿No te gustaría convertirte en mi socio? Pues, ¿qué creyeron? ¿Que se las iba a dejar así, peladita en la boca? Irse, sin consecuencias. No. Esto es un negocio. Y todo es negociable hasta la traición. Acá. ¿Sí crees? Ah, bueno, pues. Negociemos. Mister, sírveme un traguito, cabrón. ¿Por qué no le sirves del tequila que tenemos guardado? La ocasión lo amerita, ¿no crees?
Bueno, ok. ¡Quieto ahí! No, mister. Mejor me lo sirvo yo. As you wish. No vaya a ser el diablo. ¿Le vas a echar algo ahí? Ah, era nomás. Un whiskol. Chema? Pues, ¿qué va a pasar, hombre? Aquí el mister se puso Le tuvimos que dar su plomazo. Agradece que sigue respirando, No. Llévenselo. Necesito hablar con la Mabel. Ahí le cierra el rojo. ¿Qué hubo, mi alma? ¿Te vas a servir un traguito? No quiero beber nada. Vámonos, Chema. Vámonos tú y yo. Empecemos de nuevo, por favor. Dame otra oportunidad. Vámonos a cualquier lugar de Italia, donde tú quieras. ¿Sí? Sí. ¿A dónde quieres ir? Donde tú quieras. ¿Pueblito este que te ibas a ir con el mister? Ahí nos vamos. O a otro lugar, no importa. Está muy lejos.